Y seguimos despidiendo a Francisco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda con mucho gusto Carolina Sarasa. Es martes 22 de abril y esta es su casa, La Voz de la Mañana. Buenos días, Pau. Buenos días, Caro. Muy buenos días a todos. Les saluda Paulina Sodi. Vamos de lleno con la información, porque mientras el mundo continúa reaccionando a la muerte del Papa Francisco, los cardenales ya se están reuniendo para tomar las decisiones relacionadas al funeral del pontífice y el proceso de elección de su sucesor. Pero además el Vaticano ya reveló las causas del deceso del Santo Padre. En vivo desde el Vaticano, Pablo Monsalvo nos informa al respecto. Te saludamos, Pablo. Adelante, por favor. Muy buenos días, Paulina. La televisión oficial de la Santa Sede está difundiendo las primeras imágenes de lo que es la capilla ardiente en el interior de la residencia Santa Marta, justamente donde vivía el recientemente fallecido Papa Francisco. Se instaló el lugar donde ha comenzado desde anoche el velorio para los más allegados. Hemos visto en un ataúd muy simple, con las vestimentas rojas oficiales de un pontífice, la exposición del cuerpo. Y además se confirmó que el funeral de Estado, recordemos que el Vaticano es el país más pequeño del mundo, se llevará a cabo este próximo sábado a las 10 de la mañana, para lo cual ya han confirmado asistencia a muchos líderes mundiales, entre ellos el presidente de la Argentina, Javier Milei, con el cual el Papa no tenía la mejor relación, y también el presidente de los Estados Unidos, otro de los líderes mundiales con los cuales el Papa tenía una visión absolutamente contrapuesta, contraria de lo que es la realidad social de las personas en todo el planeta, sobre todo de los más necesitados. Y como bien señalabas, en el día de ayer por la noche se difundió el certificado de defunción que firmó el Papa, el médico personal del Papa. Allí se señala que Bergoglio falleció después de haber sufrido un accidente cerebrovascular o un derrame cerebral. Él se despertó a las 6 de la mañana después de un domingo en el que estuvo muy agotado, muy cansado, en el que se expuso ante las masas que estaban en la Plaza de San Pedro en un viaje al papamóvil que lo había dejado absolutamente exhausto. Se despertó a las 6 de la mañana no sintiéndose bien. A las 7 de la mañana los médicos entienden que se produjo el accidente cerebrovascular, agonizó por 35 minutos y su corazón terminó diciendo basta a las 7:35 hora de Roma. Un hombre de 88 años que tenía un cuadro muy complejo, muy complicado, había estado hospitalizado por 38 días en el Policlínico Gemelli de esta capital, donde los médicos dicen le salvaron la vida en 2 oportunidades, con lo justo a último momento, y luego ha sido sometido a altos flujos de oxígeno para poder mantenerlo con respiración, ya que por sus propios medios no podía hacerlo. Pero esto tiene como contraparte que termina dañando los órganos y debilitando el cuadro general. No obstante todo el panorama, el Papa se esforzó hasta lo último, es algo que los peregrinos quieren agradecerle. Peregrinos que están inundando las inmediaciones de la Plaza de San Pedro, aunque recién tendrán la posibilidad de darle el último adiós a quien ha liderado la Iglesia Católica durante poco más de una década. A partir de mañana a las 9 de la mañana, hora de Roma, estamos hablando las 3 de la mañana, tiempo del este en los Estados Unidos. Recién allí, en la Basílica de San Pedro, se abrirán las puertas de la capilla ardiente para que las que se esperan sean decenas de miles de personas llegadas de todo el mundo puedan comenzar a despedirse de quien fuera su líder. Las puertas de la Basílica van a estar abiertas hasta el viernes, porque luego sí serán los preparativos para el gran funeral del sábado. Paulina. Pablo, déjame preguntarte, ¿qué cambios implementó Francisco en los rituales funerarios o fúnebres para los papas? Francisco hizo de la humildad una bandera. Él dijo que la austeridad tenía que regir su pontificado y él quería una iglesia austera. Comentó también que le molestaba ver a los pontífices, sobre todo en el caso puntual, su predecesor Benedicto XVI, cuando falleció, con su cabeza recostada en almohadones vestidos de terciopelo. Dijo que esos tratamientos solían ser para los reyes, pero nunca para un pontífice, que un papa tenía que ser un pastor cercano a la gente. Por lo tanto, lo que él hizo fue simplificar y hacer mucho más humilde todo el rito funerario. Por ejemplo, antes los papas se depositaban los cuerpos de los fallecidos papas en 3 ataúdes, uno dentro del otro. En este caso, él pidió que sea un solo ataúd de madera, revestido por zinc dentro, y que sea enterrado, en el caso de él, en la Basílica Santa María Mayor, que él ha elegido esa como su destino de morada final, pero sin ninguna inscripción grandilocuente. Regreso con ustedes. Pablo, muchísimas gracias por esta información. Seguiremos al pendiente y en contacto. Gracias, buen día.
Y es que el cuerpo del Papa pudiera descansar en la cripta de la Basílica de San Pedro, según fuentes cercanas al entorno papal. Y es que su testamento, el pontífice argentino, no habría elaborado instrucciones extensas sobre herencias materiales o decisiones eclesiásticas, solamente enfocándose en este descanso final. En esta cripta actualmente reposan otros pontífices, incluidos Juan Pablo II y Pablo VI, dos figuras que, como Francisco, siempre él admiró muchísimo. El Vaticano no ha hecho comentarios al respecto. Y es que él tocó la vida de muchísimas personas, especialmente por su forma de ser tan sencillo y amable. Y aquí en La Voz de la Mañana nos conectamos en vivo con una persona muy cercana a él que lo conoció personalmente. Hablamos del padre Sebastián Suri, que es rector del Seminario de Buenos Aires. Padre, sentimos mucho que en este momento de duelo, como estamos millones de católicos. Cuéntenos usted cómo se enteró de esta noticia. Bueno, me levanto temprano y un conocido me mandó un mensaje, así que enseguida empecé a chequear si sería verdad, así que muy tempranito ya me enteré por WhatsApp. Y cuéntenos cómo lo recuerda, porque yo creo que el día de hoy también se vale sonreír un poco pensando en lo que fue el Papa Francisco, lo que fue Bergoglio y tantas vidas que tocó. ¿Usted cómo lo recuerda? Sí, ciertamente ahora se empiezan a golpar todos los recuerdos, ¿no? Y el conocimiento personal. Él fue nuestro obispo acá, así que durante todos los años que fui sacerdote, él fue mi obispo, ¿no? Y de tantos de nosotros con quien hablábamos, con quien pensábamos problemas, me nombró párroco de mi primer parroquia y de muchísimas cosas. Una característica que sorprendía de él era lo llano que era, lo cercano. No era un obispo príncipe, no era un obispo rey, era un obispo cercano. Llegaba en cualquier momento a una parroquia, hablaba, prestaba servicios, ayudaba, no quería molestar, sorprendía muchísimo. Desde ya que se trasladaba en medio de transporte público, y eso es un antecedente de por qué después sería Francisco, ¿no? Realmente una vuelta al Evangelio y alejar a la Iglesia de un estilo de poder de Estado y de poderosos, de reinos poderosos. Y me pregunto, cuando él como obispo tenía un problema, y usted que lo conocía también, ¿cómo se enfrentaba él a los problemas? Ay, qué pregunta. Era muy misterioso, muy trabajador. ¿Qué quiere decir? Él, creo que de las 4:30 de la mañana, ya estaba, dicen que se levantaba. Nosotros, cualquier sacerdote lo podía llamar a las 6 de la mañana a su teléfono personal y lo atendía. Esto sorprendía muchísimo. Así que eso, lo que sí, a la noche no aceptaba ir a cenar a ningún lado y se iba a acostar temprano. Así que eso era una característica de él y que también lo mantenía en un buen estado de salud. Siempre se habla de una disciplina, ¿no?, que tuvo siempre Francisco siendo Bergoglio y también siendo el Papa. Ahora, ¿cuál sería el consejo que usted dice? Yo siempre sigo el consejo que me dejó mi amigo Francisco. El primer consejo que escuché de él es eh, que nunca deje de dedicarle tiempo a las personas más pobres, humildes y que dan menos, a quienes menos valor le da la sociedad. Eso me lo dijo muy seriamente la primera vez que hablé con él, me llamó la atención y hasta ahora lo recuerdo. Tiene que ver con lo que él hoy llama las periferias, aquellos lugares donde el poder mundial no se fija y hasta desprecia o deja de lado, ese lugar quiere privilegiar y eso es muy del Evangelio, muy de Jesucristo, de tratar con los leprosos, los enfermos, los descastados, los pecadores a quienes todos despreciaban. Jesucristo se Claro. acercó de una manera especial y los invitó a su reino. Y Y yo eso creo que Francisco mucha lo llevó gente, adelante. sí, en su bello país, Argentina, se quedaron con las ganas de volverlo a ver, ya convertido en Santo Padre, en Pontífice. ¿Por qué no volvió? Sí, sí. Ah, eso no lo sé. Hay 1000 versiones. No lo puedo saber. Eh, Aparentemente buscando un buen momento, nunca llegó. No sabría qué más decir. Creo que se enrolló en todas las razones y problemas
que debe tener un papa y un argentino más, pero si hubiera venido enseguida de ser nombrado papa hubiera sido una fiesta. Pero bueno, fue así. Lo más importante fue que su papado marcó y guió a la iglesia a una mayor radicalidad del evangelio. Usted lo conoce mucho mejor que yo, sin embargo, algunos medios de comunicación dicen que no iba, pues porque no quería verse involucrado en temas políticos, sea como sea. Creo que en este momento toda la Argentina está pensando en él y es un gran orgullo. Muchísimas gracias por estar aquí en La Voz de la Mañana, Padre Sebastián Suri, rector del Seminario de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias y bendición a todos los que están viendo el programa. Igualmente, gracias. Seguimos con las noticias porque el presidente Donald Trump asistirá al funeral del Papa Francisco acompañado de la primera dama Melania. Así lo anunció el propio mandatario en su red social Truth Social, después de ordenar que en señal de luto se icen las banderas estadounidenses a media asta en edificios gubernamentales, también en puestos militares y en buques de guerra. En vivo desde Washington, D.C., Edwin Pitti nos tiene más datos al respecto. Edwin, como siempre, buenos días. Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, Paulina? Muy buenos días. La Casa Blanca ya había anunciado que el mandatario iba a viajar a Roma para el funeral del Papa Francisco, pero estaban pendientes de la fecha. Pero ya que sabemos que el funeral será el próximo sábado 26 de abril a las 10 de la mañana, hora local en Italia, ya la Casa Blanca empieza todo el trabajo para que el mandatario pueda desplazarse. Recordemos que un viaje presidencial toma mucho trabajo, mucha logística, empezando con la organización y coordinación del Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional para que todo se dé con normalidad y bajo fuertes estamentos de seguridad. Seguridad de la que se encarga, por supuesto, el Servicio Secreto, también coordinando con autoridades locales para hacer la inspección y la revisión de las rutas por las que va a pasar el presidente, los lugares que va a visitar, sitios de hospedaje y muchísimo más. Pero también hay que hablar del tema logístico. Usualmente de 200 a 300 personas viajan con un presidente, por eso toma incluso meses planear cualquier tipo de viaje presidencial. En este caso, la Casa Blanca tiene tan solo días para que esa misión sea una realidad. Realidad que va a pasar luego del propio anuncio del presidente a través de su red social Truth, donde dice que tanto él como la primera dama van a viajar a Roma para el funeral del Papa Francisco, un papa con el que el presidente tuvo una relación bastante compleja por sus diferencias en cuanto al tema migratorio. Recordemos que el Papa Francisco fue crítico de las políticas de Trump, sobre todo con respecto a la construcción del muro fronterizo, una opinión que llevó a cabo otra opinión bastante fuerte por parte del presidente Trump, quien dice que un líder religioso no debería criticar la fe de un político. Eso es parte de la relación compleja que ambos tuvieran y más adelante, por supuesto, estaremos hablando más de este tema. Por ahora, vuelvo con ustedes al estudio con más de La Voz de la Mañana. Muchísimas gracias por la información, Edwin. Te vemos más adelante con más datos.